Hola, gracias por estar en un nuevo video. Tengo en mis manos a los recién presentados Poco F6 y Poco F6 Pro. Déjame contarte algunas diferencias principales entre ellos para que decidas cuál comprar. Hay que comenzar. Déjame contarte los precios anunciados para México, aunque ya sabes que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Poco F6 en su edición más básica y con la promoción de lanzamiento tendrá un precio de 6,799 pesos. Esto es aproximadamente $408, mientras que el Poco F6 Pro en su edición más básica y con el precio de promoción costará 8,999 pesos. Eso es aproximadamente $540, así que son dispositivos muy competitivos con respecto a su precio, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, así que esto podría variar muchísimo, pero en la descripción te dejaré también un enlace de compra en caso de que desees adquirirlos desde AliExpress. Así que comencemos a ver algunas de las principales diferencias. Algo que notarás inmediatamente es que cuentan con un diseño muy diferente, no solamente por el acabado distinto de la tapa trasera, que en el modelo Pro será mucho más estilizado por el degradado y cierta textura visual, aunque al tacto es totalmente liso, pero también tiene un tacto mucho más suave, mientras que el modelo base tiene un diseño mucho más sencillo. El plástico se ve muy básico, también los marcos serán de plástico y no tiene algún otro resaltado en cuanto a diseño. Sin embargo, el modelo Pro observa que tiene los anillos de la cámara en tonalidad dorada. Este módulo de cámaras tiene más reflejos para darle un toque visual más atractivo, pero lo más atractivo desde mi punto de vista a nivel de diseño será el marco de aluminio, que por primera vez incorpora Poco en un dispositivo de esta serie, así que esto lo hace mucho más resistente contra caídas. Entonces el modelo Pro tiene a su favor todos estos elementos del diseño, dando una sensación mucho más premium. Pero si no te interesa mucho la sensación en la mano porque vas a colocarle una funda, definitivamente lo más adecuado será elegir el Poco F6 porque es más ligero con 179 gramos y más delgado con 8 milímetros. Así que si consideras que le vas a poner una funda, eso convertirá a ambos dispositivos en más gruesos y pesados. Y si vas a usar una funda, no vas a disfrutar la sensación en la mano de este dispositivo Pro ni de la experiencia del marco de aluminio. Entonces, en resumen, si vas a usar funda, lo más recomendable será adquirir el Poco F6 porque vas a ahorrar un poco de dinero y no vas a sentir gran diferencia. Pero si quieres utilizar tu dispositivo sin funda, definitivamente que el modelo Pro te da una sensación mucho más agradable. En ambos casos vemos Gorilla Glass Victus para proteger a las pantallas, pero curiosamente del modelo base se dice que tiene resistencia IP64 contra salpicaduras, mientras que no hay información al respecto del modelo Pro. Por lo tanto, también hay otra ventaja para el modelo base, aunque hay que ser sinceros, la resistencia a salpicaduras creo que prácticamente la podrían tener todos los smartphones porque no son sumergibles. Las pantallas de estos dispositivos serán muy buenas en ambos casos, pero sí hay unas diferencias muy puntuales que hay que destacar. Para empezar, el modelo Pro tiene un poco más de resolución, llegando a 2K, mientras que el modelo base se queda en 1.5K, pero realmente la resolución no la tomaría muy en cuenta porque la diferencia no va a ser muy perceptible en el nivel de un usuario normal. Entonces yo no determinaría mi compra basándome en la resolución, pero sí en el brillo, porque la pantalla del modelo Pro alcanza un brillo un poco más alto, sobre todo al momento de visualizar contenido HDR, que es en este momento. De hecho, es curioso que el modelo base en este tipo de contenido HDR parece darnos colores un poco más pálidos, mientras que el modelo Pro nos da una definición mucho mejor marcada en cuanto al contraste. Y recuerda que tiene un pico máximo de 4000 nits al momento de visualizar contenido HDR. Esto obviamente en zonas específicas, mientras que el modelo base se queda con el pico de 2400 nits, que sigue siendo muy bueno, pero definitivamente el modelo Pro se va a un nivel mucho más alto y eso lo vas a notar, por ejemplo, en este tipo de contenidos donde hay zonas específicas de la imagen que proyectan un brillo más intenso y con eso logran un resultado mucho más realista, a diferencia del modelo base que nos va a ofrecer picos de brillo más limitados. No obstante, si no vas a visualizar contenido HDR, realmente son pantallas muy similares en términos de calidad, en especificaciones. Ambas alcanzan 120 Hz en su tasa de actualización, tienen exactamente el mismo tamaño y mostrarán una buena saturación de colores y buen contraste. Como te digo, la única diferencia será cuando visualices contenido HDR, donde el modelo Pro realmente va a llegar a destacar y su pantalla deslumbra con una excelente calidad. Entonces, considera eso. Si te gusta ver Netflix,
Netflix, Prime Video o cualquier otra plataforma de contenido en streaming que soporta contenidos con HDR, sí vas a disfrutar muchísimo la experiencia con el modelo Pro. Pero si no vas a aprovechar las funciones de pantalla HDR, realmente te recomendaría más adquirir el modelo base porque también tiene una excelente pantalla y no gastas tanto dinero. Y una última diferencia en la pantalla, pero que es muy difícil de mostrar a través de un video, es la tasa de atenuación. En el modelo Pro alcanza 3840 Hz, mientras que en el modelo base tenemos la mitad, 1920 Hz. Pero déjame explicarte qué significa la tasa de atenuación porque insisto en que no es algo que podamos percibir con mucha facilidad. La tasa de atenuación es algo que todas las pantallas tienen y que produce cierto nivel de parpadeo que, a pesar de que no es perceptible a simple vista, sí llega a fatigar de diferente manera nuestra vista. Entonces, en términos simples, diríamos que la pantalla del Poco F6 Pro va a cansarnos menos, sobre todo al momento de visualizarla en brillo bajo durante las noches. Pero no quiere decir que la pantalla del Poco F6 Pro sea mala. De hecho, considera que tiene una tasa de atenuación muy elevada comparada con otros smartphones. Entonces, ambas pantallas son bastante cómodas de visualizar, pero el modelo Pro sí está en un nivel superior, aunque sinceramente no vas a notar la diferencia, a menos que seas ultra sensible en la vista y llegues a sentir si una pantalla te fatiga más que otra, pero sinceramente no lo creo. Mejor pasemos a otro tema que es el sonido, y en este aspecto debo decirte que ambos dispositivos integran sonido estéreo, pero el modelo Pro sí tiene un sonido de un poco mayor de calidad. Considero que el Poco F6, a pesar de que tiene sonido estéreo, tiene unas frecuencias medias que llegan a destacar un poco más, que me hacen elegir el sonido del Poco F6 Pro, pero realmente ambos tienen un muy buen sistema de sonido. Entonces, como te vas dando cuenta, el modelo Pro sí tiene algunas cosas adicionales que podrían ser consideradas superiores, pero en la mayoría de los casos considero que no son tan necesarias. Entonces, con el Poco F6 tendrías una muy buena experiencia, pero si quieres tener una experiencia aún mejor, el Poco F6 Pro la mayoría de las veces te puede dar algunas cositas adicionales. Hay que destacar que ninguno de los dos tiene jack de audífonos, y esa es una ausencia que creo que les va a pesar a ambos dispositivos, porque algunos competidores tal vez todavía se animan a integrar el jack de audífonos, y creo que la mayoría de las veces los dispositivos de Poco son muy enfocados al gaming. Entonces, por más que los audífonos inalámbricos traten de reducir la latencia, no se comparan ni un poco con la respuesta inmediata que obtienes con los audífonos de cable. Entonces, considera eso porque vas a necesitar audífonos USB-C si es que quieres jugar con audífonos puestos y tener una experiencia sin ningún retraso. Pero ahora pasemos al apartado fotográfico, donde sorpresivamente me ha gustado un poco más la experiencia del Poco F6. La cámara frontal, por ejemplo, es de 20 megapíxeles con apertura f2.2. Finalmente se ve una evolución con respecto a la gran mayoría de dispositivos de Xiaomi que suelen integrar una cámara de 16 megapíxeles con apertura f2.4 como la que encontramos en este Poco F6 Pro. Aunque seamos sinceros, no es una diferencia abismal, pero el Poco F6 sí te debería dar una fotografía de un poco mayor nivel, sobre todo en bajas condiciones de luz. Y con respecto a las cámaras traseras, a pesar de que el Poco F6 Pro tiene 3 cámaras y el Poco F6 solo tiene 2, yo también elegiría al Poco F6. Déjame contarte por qué. Las cámaras principales de ambos dispositivos son de 50 megapíxeles, pero utilizan sensores distintos. En el caso del Poco F6 utiliza un sensor de Sony, específicamente es el Sony IMX882, mientras que el modelo Pro utiliza un sensor de OmniVision llamado Light Fusion 800, que es un sensor que igualmente es de buena calidad, pero comparando fotografías que he tomado de manera muy breve, me parece que el Poco F6 toma fotografías de mayor nivel, sobre todo al momento de aplicar un poco de zoom. Creo que el sensor de Sony está todavía mucho más optimizado para aprovechar de mejor manera el zoom digital. Entonces, a pesar de que en especificaciones son sensores similares, en los resultados me ha gustado más la experiencia con el Poco F6. Si tu prioridad son las fotografías, creo que este te dará mejores resultados. La cámara ultrawide es muy parecida en ambos, y a pesar de que este modelo Pro tiene la cámara macro, créeme que no va a servirte mucho. El Poco F6 te va a dar una mejor calidad de fotografías si aplicas un zoom 2X o 4X, y el nivel de detalle va a ser mucho más elevado, va a tener mejor representación de colores comparado con la cámara macro que te da este dispositivo. Entonces, no consideres que por tener 3 cámaras va a ser mejor en fotografía. En este aspecto sí me ha gustado más el Poco F6.
Y en la calidad de grabación de video ambos son muy similares, llegan a 4K con 60 fotogramas por segundo usando la cámara principal, pero la diferencia que noté es que el modelo Pro sí te deja grabar en HDR con la cámara frontal, aunque también en Full HD. Pero si no vas a grabar videos con la función HDR, realmente no vas a notar diferencia, entonces es una mínima mejora que integra el modelo Pro. Evidentemente en el software no habrá diferencias porque ambos dispositivos integrarán HyperOS, entonces tendrán exactamente las mismas características, así que saltemos a la batería, donde otra vez es exactamente la misma capacidad de 5000 mAh. Aunque la duración de la batería podría variar también en función de lo eficiente que pueda llegar a ser el procesador, de lo cual hablaremos más adelante, pero también son procesadores muy similares, así que realmente la batería creo que no va a marcar una diferencia, pero sí lo hará la carga, ya que el modelo Pro soporta carga de 120 watts, que Xiaomi promete que se llega a cargar en 19 minutos, mientras que el modelo base soporta carga de 90 watts, que sigue siendo una carga muy poderosa. Xiaomi no comparte una cifra al respecto, así que faltará hacer las pruebas correspondientes, pero yo creo que no superará los 30 minutos, así que no considero que la diferencia sea tan relevante, ya que ambos tienen cargas muy rápidas. Pero ahora déjame contarte todo sobre el rendimiento que son capaces de alcanzar. Encontramos en el modelo Pro el Snapdragon 8 Gen 2, mientras que en el modelo base tenemos el Snapdragon 8S Gen 3. Pero presta atención porque la nomenclatura podría llegar a confundirte un poco. A pesar de que el Snapdragon 8S Gen 3 suena a que va a ser más avanzado que el Snapdragon 8 Gen 3, en realidad se trata de una edición recortada que en términos generales termina dando prácticamente el mismo desempeño que el Snapdragon 8 Gen 2. Entonces es curioso porque a pesar de que encontramos dos procesadores diferentes, tendremos un desempeño muy similar. Considera también que en ambos casos encontramos memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. Entonces están prácticamente iguales en potencia. Pero si te gusta basarte más en los benchmarks, el Poco F6 obtuvo una calificación ligeramente más alta en Geekbench 6, alcanzando 4.743 puntos en multinúcleo, mientras que el modelo Pro llegó a 4.696. Insisto en que es una puntuación muy cercana, aunque en un solo núcleo sí llegó a distanciarse un poco más, alcanzando la potencia de 1.850 puntos, mientras que el modelo Pro se quedó en 1.426. Entonces insisto en que el desempeño va a ser muy similar, aunque en memoria RAM sí vemos una diferencia, ya que el modelo base del Poco F6 arranca con 8 GB de RAM, mientras que el modelo Pro sube a 12 GB de RAM en su edición más básica. Y de hecho, si eres de los que quiere lo máximo posible, el Poco F6 Pro cuenta también con una edición con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Obviamente es un poco más costosa, pero sigue siendo muy atractiva. Esa opción no está disponible en el Poco F6, así que si eres de los que quiere la mayor cantidad de almacenamiento y la mayor cantidad de RAM, definitivamente que puedes comprar el Poco F6 Pro. Posiblemente esta diferencia de procesadores también traiga como consecuencia una pequeña diferencia en la compatibilidad con gráficos de algunos juegos, pero eso es algo muy específico que tienes que ir viendo juego por juego. Pero si nos basáramos simplemente por antigüedad, el Snapdragon 8 Gen 2 debería estar más optimizado para mayores contenidos y seguramente el Snapdragon 8S Gen 3 irá adaptándose poco a poco con los juegos más recientes, con futuras actualizaciones. Pero la experiencia de juegos, créeme que será muy buena en ambos dispositivos porque también integran un motor áptico en el eje X para dar una respuesta de vibración premium. Pero si te interesa específicamente un resultado de benchmark de GPU, en Geekbench, utilizando la API de Vulkan, el modelo base alcanzó una mayor puntuación, llegando a 9.927 puntos, mientras que el modelo Pro llegó a 8.437. Entonces, en potencia bruta, parece que el modelo base tendrá mayor potencia para juegos, pero próximamente haremos un review completo de cada uno de estos dispositivos para que los puedas conocer con mucho más detalle y detenimiento. Por ahora ha sido una breve comparativa que espero que te haya gustado. Recuerda que te dejo en la descripción los enlaces de compra. Nosotros nos vemos la próxima.